Hola, soy Rita, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy, como veis en el título, os voy a contar mi experiencia en este primer año de universidad que estoy a punto de terminar, porque sé que hay gente que dentro de poco va a hacer la selectividad o gente que pues por todo el tema del COVID ha decidido tomarse un año sabático, pero ahora ya tiene que escoger qué carrera va a cursar y creo que contar mi experiencia puede ayudar a la gente que aún tenga dudas o que no sepa muy bien cómo es cursar una carrera en diseño o cómo funcionan este tipo de universidades, a saber un poco más y a tomar una decisión pues tan importante. Así que bueno, espero que este vídeo os sirva y os dé información útil y os ayude pues eso, a tomar esta decisión si realmente os estáis planteando cursar una carrera en diseño. Voy a empezar por el principio, que es un poco lo que yo hice antes de la universidad. Yo cursé el bachillerato artístico en una escuela de aquí de Barcelona que se llama Escolas Union y hice, pues aparte de las asignaturas comunes que hace todo el mundo, Fonaments de les Arts, Cultura Audiovisual, Diseño, Dibujo Técnico y Dibujo Artístico. De estas asignaturas me presenté a todas en selectividad, es decir, menos dibujo técnico, que solo la hicimos en primero de batch. Me presenté a todas las demás, es decir, hice 9 exámenes. No porque necesitara nota, porque estas universidades, al ser la mayoría privadas, con un 5 ya entras, pero porque soy muy cabezota, quería sacar la máxima nota y para también sentirme orgullosa conmigo misma. Y como son asignaturas que realmente me gustan mucho y no eran muy difíciles de estudiar, de hecho, por ejemplo, dibujo artístico no se tenía que estudiar, pues decidí presentarme a todas, también porque me daba pena tener que descartar alguna porque me gustaban todas tanto que las quise hacer todas, y la verdad es que estoy muy orgullosa de las notas que saqué en selectividad. La nota que me quedó final fue un 12,254 y pues obviamente puedo entrar a la carrera por lo que he dicho, porque al ser una universidad privada con un 5 ya puedes entrar. Entonces, a la hora de entrar a la carrera yo apliqué para una beca, porque si tenías más de un 8,5 de media de bachillerato tenías la opción de aplicar para esta beca que te ayudaba económicamente. Esta beca no me la dieron obviamente porque era una beca a la excelencia y había gente con muchísimas mejores notas que las mías. De hecho, tengo 2 amigas con las que hago la mayoría de trabajos que tienen esta beca y la verdad es que estoy súper contenta por ellas, porque al final es lo que he dicho, son universidades que son muy caras, cuestan mucho dinero cada mes, y tener esa beca pues es una gran ayuda para la gente que pues por notas se la ha ganado. Ahora paso ya a hablar de lo que es la universidad. Tengo aquí debajo mi libreta y mi iPad porque también he puesto una encuesta por Instagram por si alguien tenía alguna duda más específica, así que si me veis mirar abajo es porque voy a ir mirando lo que tengo que decir para no olvidarme nada. Empiezo hablando de todo el tema del COVID porque sí que es algo importante, y es que hay mucha gente que no está yendo a la universidad. Yo en mi caso he tenido la suerte que desde el principio de curso he ido presencial a la universidad. Sí que es verdad que hacemos unos días online en casa, sobre todo las asignaturas que son más teóricas y que se pueden hacer pues a través de videollamada, pero he tenido la suerte, y lo digo siempre, de haber podido ir presencial desde el día 1, que eso también me ha hecho pues conocer a un montón de gente, hacer muchos amigos nuevos, y la verdad es que estoy súper feliz y súper agradecida de haber podido ir por eso, pues por la gente que he conocido, que son todos geniales, y por el hecho pues de poder pisar la universidad y saber pues lo que se siente y todo lo que es la vida universitaria, que sí que es verdad que hay mucha gente pues que no ha tenido esta misma suerte. Lo de ir presencial también es porque hay muchos trabajos que son en grupo y muchos trabajos que al ser creativos, manuales, pues se necesita espacio para hacerlos y para desarrollarlos,
y pues hacerlo desde casa sería casi imposible. Así que bueno, es otro de los motivos por los cuales vamos presencial, porque al trabajar en grupo y al trabajar pues a veces con máquinas o con materiales que tienen tamaños muy grandes, pues es mucho más fácil que la universidad nos facilite estos espacios para poder trabajar conjuntamente y con estos proyectos a gran escala. Luego, en cuanto a asignaturas, yo he hecho 3 asignaturas por trimestre. Cada trimestre, o sea, cada año son 60 créditos, es decir, cada trimestre son 20 créditos repartidos en estas 3 asignaturas, y cada asignatura se divide a la vez en una parte teórica y una parte práctica. Los porcentajes de las notas de cada parte dependen del profesor y dependen de la asignatura y de la importancia que se le dé a la parte teórica y a la parte práctica, porque hay asignaturas en que la parte teórica es muy importante y la parte práctica un poco menos, y asignaturas en las que la parte práctica lo es casi todo, pero también tienen una parte teórica que tiene que ser evaluada. Entonces, mis 3 asignaturas han sido todos los trimestres las mismas, pero han ido cambiando pues de nombre o de concepto dependiendo de lo que se nos quería enseñar, pero básicamente son Historia del Diseño, que es la asignatura que tenemos teórica. Las otras 2 son mucho más prácticas, pero Historia del Diseño es la asignatura en la que la teoría, en este caso, pesa más que la práctica. Y ha ido evolucionando. Primero fue Introducción al Diseño, donde hicimos pues eso, introducción a toda la historia del diseño. Luego hicimos Historia del Diseño, y este último trimestre hemos hecho Diseño Contemporáneo, pero en los 3 trimestres ha sido una asignatura teórica donde se nos ha explicado pues todo aquello relacionado con la historia del diseño hasta hoy en día. Luego, otra asignatura que se llama Principios Básicos del Diseño, que es en la asignatura donde se han tocado todas las menciones del diseño. Eso, para quien no lo sepa, las menciones son los tipos de diseño que existen. En mi universidad se hace diseño de espacios, diseño de producto, diseño interactivo y diseño gráfico. No hacemos diseño de moda, pero esta asignatura ha sido en la que hemos tocado todas las menciones del diseño, porque sí que es verdad que no lo he dicho, este primer año en muchas universidades es un año general, es decir, no empiezas a hacer el diseño que tú quieres hacer, sino que empiezas haciendo una cosa mucho más general y tocando todos los tipos de diseño pues para ver cuál es el que te gusta más o cuál es el que se adapta más a lo que tú quieres dedicarte. Entonces, este primer año, en mi caso digo que he cursado la carrera de diseño porque no me he especializado aún en el diseño que yo quiero hacer, que en mi caso es diseño de producto, que tampoco lo he dicho. Y bueno, la última asignatura sí que ha cambiado de nombre todos los trimestres. Al principio se llamaba Descubrí, después se llamaba Análisis y ahora se llama Forma, pero básicamente es la misma asignatura con las mismas profesoras, y es la asignatura donde nos han enseñado más toda la parte creativa, de expresarnos con un lenguaje creativo, de buscar como nuestro estilo. Este último trimestre hemos hecho también fotografía para poder aprender o a profundizar en este campo, porque sí que es verdad que nos va a ser muy útil e importante a la hora de presentar proyectos. Y bueno, es la asignatura un poco más creativa y un poco más artística, que a mí es lo que me gusta más. Hemos trabajado más todo el tema manual de pintar, dibujar, trabajar todo el tema del collage, la expresión a través de distintas técnicas y todas esas cosas. Entonces, en cuanto al trabajo, tanto a la metodología como el volumen, es una carrera en la que se tiene que trabajar muchísimo, es decir, el volumen de trabajo es muy alto, y también son muy altas las exigencias, tanto por parte de los profesores como por parte de los propios compañeros. Al final estás haciendo clase y trabajando con profesores que, aparte de ser profesores, son diseñadores, con lo cual la visión que tienen es visión de diseñador, es decir, todos ellos, aparte de ser profesores, tienen pues su estudio, su marca o lo que sea relacionado con el diseño, y al final la visión que van a tener de tus trabajos o a la hora de aconsejarte es una visión de diseñador. Así que las expectativas y las exigencias también son muy altas, aparte de que obviamente pues
como ves todos los trabajos de los compañeros y vas viendo qué van haciendo los demás, pues también te vas autoexigiendo a ti de hacerlo cada vez mejor. Y es eso, es una carrera en la que se trabaja mucho, se duerme muy poco a veces, pero al final si te gusta lo haces encantado y tienes siempre ganas de trabajar más y de hacerlo mejor y de mejorar todo lo que se pueda. Pero sí que es verdad que en cuanto a proyectos, por ejemplo, los proyectos no se hacen de uno en uno, es decir, tú puedes estar trabajando en 3, 4, 5 proyectos a la vez de las distintas asignaturas, entonces también tienes que ser muy organizado en el sentido de decir, de no mezclar proyectos, de tener muy en mente lo que tienes que hacer para cada proyecto, cuáles son los timings, es decir, cuándo tienes que entregar según qué cosas. O sea, al final nos están acostumbrando a trabajar como trabajaremos en el mundo laboral, que es pues eso, con un montón de timings, tener que hacer entregas a clientes, tener que trabajar mucho para cumplir estas entregas y sobre todo también en relación a la metodología se trabaja mucho en grupo, porque también nos quieren acostumbrar a trabajar como trabajaremos en un futuro si nos acabamos dedicando a eso, que es en grupo, porque el diseño raramente se trabaja individualmente, siempre se trabaja en equipo y al final lo que quieren desde estas universidades es que tú como estudiante te empieces a formar sobre cómo vas a trabajar en un futuro. Así que bueno, se hace mucho trabajo en equipo. Yo tengo la suerte de que vengo de un instituto en el que ya se hacían muchísimos trabajos en grupo. Yo desde primero de la ESO he estado haciendo un montón de trabajos en grupo, así que ya estaba acostumbrada, pero aún así es una cosa que a veces cuesta ponerse de acuerdo y sobre todo si estás trabajando con gente que tiene o sea, tiene visiones diferentes a las tuyas y sabe igual que tú de diseño o un poco más incluso, pero al final también me parece que es una cosa súper enriquecedora porque te abre un montón la mirada y te da pues visiones que quizás tú solo no tendrías y cosas con las que te das cuenta pues que quizás tu idea no siempre es la mejor ni la manera con la que quieres resolver un problema es la mejor manera de resolverlo y al final creo que eso también es muy enriquecedor y muy bonito porque te aporta pues eso, puntos de vista que quizás tú solo no serías capaz de contemplar ni de atreverte a hacer según qué cosas. Entonces, bueno, en resumen es una carrera que exige muchísima constancia, muchísimo trabajo, muchísimas horas extras de dedicarle a estos proyectos que al final te los tienes que hacer muy tuyos, pero a la vez pues lo bonito que tiene es que eso te permite sacar cosas de ti que quizás ni tú sabías que eras capaz de hacer o que eras capaz de imaginar o que se te daban bien. En relación con el tema del trabajo también hay todo el tema de las notas, como no. Y en mi experiencia, eso sí que es súper personal, pero no voy a engañar a nadie, mis notas han bajado porque es lo que decía antes, al final estás trabajando con personas que son diseñadoras, con lo cual su visión sobre tus proyectos va a ser la de una persona que es profesional en el sector y pues sí que es verdad que lo que en mi bachillerato hubiese sido un 9 o un 8, en la uni pues suele ser un 7 o un 6 y pues obviamente también se suspende. Yo tampoco os voy a engañar con eso. Me quedaron 2 asignaturas, una el primer trimestre y la misma el segundo trimestre, pero al final fui, las repetí y las recuperé. Depende de la asignatura, pues si suspendes por ejemplo un trabajo, a veces te hacen repetir el trabajo, si suspendes un examen, te hacen repetir el examen. Yo en mi caso tuve que hacer repetir un trabajo y repetir un examen, así que bueno, por suerte fue todo individual y, y lo pude hacer bien y lo pude hacer yo sola y al final pues las he aprobado y las he pasado y si no se pasan tampoco pasa nada porque el año siguiente te dan la opción de volver a repetir esa asignatura a la vez que haces obviamente tus asignaturas del segundo año, pero bueno, que no pasa nada y eso, básicamente que las notas por la exigencia que hay en la universidad tienden a bajar, pero al final te acabas acostumbrando a la metodología de trabajo y poco a poco pues vas cogiendo el ritmo y van mejorando también esas notas. Otro tema que se suele hablar mucho es el tema del dinero. Yo no me voy a meter en lo que cuesta la carrera en sí porque es una información que la podéis encontrar tanto en la web de la universidad donde queréis cursar los estudios
como en portales que tengan información de estas distintas universidades. Lo que sí que voy a hablar es sobre el dinero que se gasta en material, en mi caso, porque al ser una universidad pues de diseño se hacen muchos proyectos que implican pues comprar bastantes materiales, y aparte de los programas informáticos que tenemos que utilizar, que en mi caso la universidad no nos los da, así que tenemos que pagárnoslos nosotros también. Yo en mi caso, tanto el material como todo lo que necesito externo a lo que cuesta la universidad mensualmente me lo pago yo, porque bueno, mi padre ya hace un esfuerzo para pagarme la carrera, así que yo decidí pues que con los ahorros que tenía me iba a pagar todo el material, y espero pues poderlo hacer durante todos los 4 años de carrera. Pero bueno, más o menos yo os voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo me he gastado, y depende mucho del proyecto, sí que es verdad, y si es en grupo pues obviamente acaba saliendo más económico porque pues se divide el valor de lo que se compra entre todos los componentes del grupo, pero sí que es verdad que como mínimo unos 10-20 euros por proyecto, depende también del material que tengas que comprar. Yo por ejemplo siempre intento comprar material que sea bueno pero que sea económico, y otra cosa que hago mucho es pensar antes de comprar el material si hay alguna opción de coger material reciclado, porque por ejemplo a veces te piden prototipos, que para quien no lo sepa es como una prueba de lo que será un diseño final. Entonces estos prototipos normalmente se hacen en cartón y es una cosa que el profesor se va a mirar como mucho 5 o 10 minutos, entonces quizás en vez de comprar este cartón pues voy a la panadería y pido si tienen cajas de cartón. Entonces esto también para que veáis que hay muchas maneras de ahorrar en todo ese tema del material, que al final pues es un gasto que a veces es un poco elevado. Entonces bueno, nada, esto por proyecto más o menos yo por lo menos me he gastado entre 10 y 30 euros, y los proyectos en grupo como he dicho pues un poco menos, y depende siempre pues del material que se tenga que comprar. Por ejemplo, esta silla que tengo aquí detrás la he hecho yo, fue mi entrega final de la parte de diseño de producto de la asignatura de principios básicos, y la hice en madera porque se tenía que hacer obligatoriamente una silla de madera. Y lo que me pasó con esta silla es que yo la había hecho de unas medidas, y cuando fui a buscar la madera, la anchura de la madera era 5 centímetros más estrecha que las piezas de mi silla, que bueno, como veis es muy ancha porque yo hice un sillón, bueno, sí, como un sillón que es un poco más ancho que una silla, y pues me di cuenta de que era 5 centímetros más estrecha de lo que era mi silla, de lo que medía mi silla, y que eso me hacía tener que comprar 3 tablones en vez de 2. Entonces yo aquí pensé pues bueno, que quizás podría reducir mis sillas 5 centímetros, que como es pues un sillón al final no es tan ancho pero sigue siendo bastante ancho, es decir, yo puedo cruzar las piernas aquí sin ningún problema, y el hecho de reducirla pues hacía que me cupieran todas las piezas en solo 2 tablones, que no solo me ahorraba dinero comprando esos tablones, que al final me costaron 22 euros, sino que también me ahorraba que me sobrara un montón de madera que al final pues la hubiera tirado o no la hubiera acabado usando para nada. Entonces bueno, ese es un ejemplo. Yo por ejemplo me gasté 22 euros en esta silla porque aparte pues todas las piezas de madera las corté yo en el taller de la universidad, pero pues hay gente que compró una madera más cara. Llevo la silla a que se la hiciera una persona pues que trabaja con madera, y al final pues el precio se les fue, y pues hay gente que se gastó 80 euros, 100 euros, 110 euros, y bueno, para que veáis que hay maneras de ahorrar, hay maneras de gastar menos, y hay opciones para hacer pues que este gasto extra no sea tan elevado. Entonces, por último, antes de pasar a las preguntas que me hicisteis por Instagram, todo el tema de salidas profesionales, el mundo del diseño es un mundo que es muy amplio, o sea, las salidas profesionales que tiene son muchas y dependen mucho de cada persona y de cada diseñador, pero por ejemplo, pues en diseño de producto, que es la mención que yo cursaré el año que viene y con la que me quiero especializar, se puede hacer pues diseño de mobiliario, diseño de iluminación, diseño de packaging, se puede mezclar un poco con diseño interactivo, o yo que sé, por ejemplo, gráfico, pues se puede hacer
diseño de revistas, diseño de portadas de libro, diseño de carteles, el diseño de espacios se puede hacer pues tanto espacios de la vía pública y espacios públicos en general, pues como entradas de hoteles, escaparates, escenarios, como temas más de interiorismo, de espacios privados, pues casas o estancias de las casas en concreto, y diseño de interacción, que es con el que la gente suele tener más dudas o que directamente no conocen, que es todo el tema de experiencia del usuario, es decir, cómo hacer que las experiencias de las personas sean mejores en distintos campos de su día a día, diseñar y pensar maneras de que las experiencias de los usuarios en estas distintas cosas que hacen en su día a día sean cada vez mejores y más cómodas y más rápidas o más placenteras o lo que se busque con cada tipo de actividad. Vale, entonces ahora paso ya a todo el tema de las preguntas, que bueno, tengo aquí mi iPad con todas las preguntas que me hicisteis por Instagram y voy a intentar contestarlas de la manera más clara y mejor posible. A ver, ¿qué nota tuviste en las pruebas de selectividad? Bueno, lo he dicho al principio, tuve un 12,254, pero al final en el caso de mi carrera, como era una universidad privada y se entraba con un 5, es una nota que realmente pues no tenía mucha importancia. Para mí la tenía personalmente, por eso me esforcé para sacar la máxima nota posible, pero en el caso de entrar a la carrera es algo que pues no influía demasiado. Después de diseño, ¿en qué puedes trabajar? Bueno, lo acabo de decir también, depende mucho de la mención del diseño que escojas, pero en el caso de producto, que es lo que yo escogí, es trabajar pues diseñando mobiliario, diseñando objetos de iluminación, diseñando packaging, se puede juntar con diseño de experiencias y todo lo que sea producto pues es lo que puedes hacer. ¿Qué bachillerato hiciste y dónde? También lo he dicho, hice el bachillerato artístico en la Escuela Unión, pero quiero aprovechar para decir que no importa el bachillerato que hayas hecho, es decir, en mi clase hay gente que viene del tecnológico, gente que viene del social, gente que viene del científico, gente que viene de cursar una carrera en ciencias políticas, y al final la universidad ya te da las herramientas y te da todo lo que necesitas para que te acabes adaptando y acabes adquiriendo todo lo que se espera de ti como diseñador, es decir, no importa para nada. Sí que es verdad que pues quizás al haber hecho un bachillerato relacionado ya con todo el tema de las artes y con todo el tema creativo, te es un poco más fácil a la hora de adaptarte a lo que se te pide, porque tienes una visión un poco más artística y ya un poco más trabajada en este sentido, pero es algo que de verdad que no influye para nada lo que hayas hecho antes de entrar a la carrera a la hora pues de trabajar en las asignaturas y en todo lo relacionado con la carrera. Vale, hay una chica que dice, te voy a poner un montón porque me tienta muchísimo estudiarla. ¡Qué guay! Vale, pues voy a leer las de esta chica. ¿Tenéis más o menos igual de teoría y práctica o uno más que otro? La verdad es que tenemos una asignatura que, bueno, ya lo he dicho, las asignaturas están partidas en dos, todas tienen como algo de teoría y algo de práctica, pero sí que es verdad que en general tienen más práctica que teoría. Solo hay una asignatura, que es la que es de historia del diseño, donde sí que hay muchísima teoría, porque al final pues te están enseñando la historia del diseño y como el nombre dice, pues es una asignatura que es teórica, pero todas las demás son muy prácticas. Ya lo he dicho, es una carrera que es mucho más práctica que teórica, que eso es algo que a mí personalmente me encanta, porque a mí todo lo que sea creativo y de hacer cosas con las manos y todo eso me gusta muchísimo. Así que sí, no tenemos igual de teoría y práctica porque tenemos bastante más práctica. ¿Y qué tipo de diseño te gusta más? Pues mira, es una buena pregunta y la verdad es que a mí me gusta diseño de producto. Sí que es verdad que yo cuando era más pequeña pues quería hacer lo típico que dice mucha gente, que es diseño de interiores, porque tú te imaginas diseñando un comedor, una cocina, una casa, y al final este año también me he dado cuenta que diseño de espacios es mucho más que eso. Pero bueno, eso al principio tenía la idea de hacer diseño de espacios, pero luego me di cuenta que me gustaba más producto, y este año en la carrera he vuelto a dudar porque he hecho interacción. Interacción también me ha gustado muchísimo porque pues tiene mucho en cuenta a las personas y bueno, y a cómo se sienten y todo eso, y es algo que a mí también me ha gustado mucho. Y sí que es verdad también que me gusta muchísimo moda,
que es algo de lo que quizás me arrepiento un poco, es decir, de haber ido a una universidad que precisamente no hacía moda, porque las universidades de moda suelen ser solo de moda, pero sí que es verdad pues que quizás me arrepiento un poco de no habérmelo mirado mejor, porque moda es algo que me gusta muchísimo y cada vez me está gustando más, y ahora bueno, estoy en una universidad donde no se hace, pero bueno, siempre estoy a tiempo de hacer un máster o de hacer un curso de verano, de informarme por mi cuenta, y bueno, tengo la suerte de tener amigas que están haciendo moda y pues con las que también puedo hablar de estas cosas y me pueden contar y hacer un poco de envidia. Pero bueno, también tengo que decir que me gusta mucho, me he dado cuenta este año que me gusta mucho todo el tema de dirección creativa de arte. Sí que es verdad pues que cuando nos ha tocado en la asignatura de fotografía hacer sesiones de fotos, montar decorados, preparar sets para hacer las fotos, buscar pues qué sensaciones se quieren transmitir, cómo se transmiten esas sensaciones, qué elementos aparecen, todo eso pues me gusta mucho, y pues es algo que se trabaja en dirección creativa de arte, que también a la vez tiene bastante relación con moda, entre otras cosas. Así que bueno, estoy un poco hecha un cacao para que veáis también que tenerlo claro desde que eres pequeño no significa que no tengas dudas. Yo en mi caso sigo teniendo muchas dudas, pero bueno, poco a poco también voy a ir viendo, no me voy a exigir nada, hay que tener paciencia y al final yo creo que todo se acaba viendo, todo acaba saliendo. Se repite mucho la de qué bachillerato hice el de artes. Creo que hay mucha gente que está como asustada con el tema de cursar un bachillerato de artes y cursar en general una carrera o cosas relacionadas con el arte. Es algo que a mí me entristece, sinceramente, porque, bueno, yo he tenido la suerte que mi padre nunca me ha dicho que no a nada. O sea, he querido hacer bachillerato de artes, he hecho bachillerato de artes, he querido hacer diseño, he hecho diseño. Pero sí que es verdad que hay muchas familias que con ese tema de las artes y los diseños y todo eso pues le tiene un poco más de respeto, y la verdad es que bueno, me parece que a veces hay ideas equivocadas y que bueno, es una lástima. ¿Qué es necesario para que te guste? Bueno, yo creo que lo que es necesario es que te guste todo el tema del arte, porque al final, al menos este primer año, y yo creo que durante toda la carrera, vas a estar trabajando con temas relacionados con el arte y temas sobre todo de creatividad. Yo personalmente creo que la creatividad no es algo que se aprenda, sino que se desarrolla o se mejora. Es decir, si eres creativo, puedes mejorarlo, obviamente, pero aprender creatividad o aprender a ser creativo es algo que yo no creo que funcione. Es decir, sí que creo que se puede mejorar, que se puede ser más creativo y se pueden aprender nuevas cosas relacionadas con la creatividad y ir desenvolupándola, pero al final yo creo que es algo que se lleva dentro y que todos llevamos algo de creatividad. Eso también, no hay nadie que no sea creativo. Pero bueno, necesario que te guste, pues quizás pues todo el tema del arte, obviamente todo el tema del diseño, todo el tema de la creatividad y pues cosas así más prácticas, pues dibujar, pintar, por lo menos este primer año, y bueno, todos los temas así en relación con el diseño. Es difícil sin saber de nada, no entiendo muy bien qué significa sin saber de nada, pero yo creo que al final en todas las carreras se entra sabiendo poco y se sale pues sabiendo mucho o bastante más. Así que yo creo que no es difícil sin saber de nada, porque como he dicho, pues en mi clase, por ejemplo, hay gente que viene de bachilleratos que son completamente opuestos al mío y gente que viene de otras carreras y se ha cambiado a diseño, pero otras carreras que no tienen ninguna relación con el diseño, y obviamente se han adaptado, y es eso, la universidad ya te da las herramientas y los conocimientos para que te acabes adaptando a todo este mundo. Así que bueno, yo creo que en menor o mayor medida todo el mundo se acaba adaptando, y pues a quien no le gusta obviamente acaba dejando la carrera. ¿Son todas las asignaturas creativas? Sí, en todas las asignaturas hay una parte práctica, así que en todas las asignaturas hay una parte creativa. Al final estás estudiando diseño, estás estudiando algo que es creativo, así que todas las asignaturas tienen su parte práctica, su parte creativa. Como he dicho antes, pues a veces se desarrolla individualmente, a veces se desarrolla en grupo, eso ya depende un poco del proyecto que se trabaje.
¿En qué te gustaría trabajar? Vale, esto realmente no lo tengo claro, pero si me dijeras que mañana tengo que ponerme a trabajar, me pondría a trabajar en algo relacionado con dirección creativa de arte. Lo he dicho antes, me he dado cuenta que me gusta muchísimo. Es un trabajo que tiene pues la parte creativa que a mí me gusta y también parte de diseño y que está a la vez muy relacionada con todo el tema de moda. O sea, es como que aglutina un poco todo lo que a mí me gusta, pero tampoco lo tengo 100% claro. Pero sí, o sea, algo relacionado con dirección creativa de arte o diseño de producto, obviamente, que es en lo que me quiero especializar yo. ¿Tenías clarísimo que querías estudiar diseño o te costó atreverte? Vale, yo siempre he sido una persona desde muy pequeña, siempre he sido muy creativa, me ha gustado mucho todo el tema del arte, todo el tema de la creatividad y todo lo que fuera pues hacer cosas relacionadas con estas dos cosas. Y sí que es verdad que desde segundo, tercero de la ESO ya me empezó a interesar muchísimo, pues como he dicho antes, primero el diseño de interiores y poco a poco pues fui viendo que me gustaba mucho este campo y este mundo y bueno, luego elegí pues el bachillerato artístico porque ya sí que tenía claro que quería estudiar algo relacionado con el diseño y pues al final obviamente la carrera de diseño, así que sí, yo en mi caso siempre he tenido bastante claro que me quería dedicar a alguna cosa creativa y relacionada con el diseño. Vale, y ya por último, ¿qué le dirías a alguien que no sabe si hacer carrera de esto o tenerlo solo como pasatiempo? Esta me gusta. Yo creo sinceramente que el diseño no puede ser un pasatiempo. Sí que es verdad que puedes leer sobre diseño o aprender cosas sobre diseño, pero es un mundo tan amplio que tiene tantas posibilidades y todo esto que a mí me resultaría difícil personalmente que fuera solo un pasatiempo porque solo con las horas que le tienes que dedicar a un proyecto, a investigar sobre cualquier cosa relacionada con algo que tengas que hacer o a investigar sobre el diseño en general, yo creo que deja de ser un pasatiempo y lo que yo le diría a alguien que no sabe si hacer la carrera, a mí personalmente, claro, es que es algo que me gusta mucho, entonces yo es algo que recomiendo. Se tiene que mirar obviamente bien pues la universidad, qué te ofrece cada grado y sobre todo pues qué tipo de diseño te gusta, aunque obviamente siempre estás a tiempo de cambiar. Pero yo a una persona que está dudando si estudiar diseño o tenerlo como pasatiempo, yo le diría que se lanzara, que estudiara diseño, que al final si no le gusta siempre puede cambiar de carrera y eso pasa con todas las carreras y con todos los estudios. Al final si no te gusta hay opción de cambiar y sería una pena obviamente pues estar 4 años estudiando una cosa que no te gusta y bueno, creo que es algo a lo que también se le tiene que dar importancia al hecho de estudiar algo que realmente te llena y si estudias algo que no te llena, cambiar y bueno, intentar al máximo cambiar o buscar algo que te llene de verdad porque creo que no hay nada más triste que estar 4 años como mínimo porque hay carreras que son de 6 años, por ejemplo, estar entre 4 y 6 años de tu vida haciendo o estudiando algo que no te gusta y no te llena y con lo que no te ves. Así que bueno, es importante pues saber esto, saber si te ves en un futuro trabajando de esto, si te interesa realmente como para dedicarle 4 años de tu vida, muchos días, muchas horas, muchos lloros y, y todo esto y si realmente pues todo esto te compensa 100% lánzate y empieza pues una carrera en el diseño que más te interese y más te guste. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberme explicado bien, no haberme dejado ninguna cosa importante y que me hayáis entendido bien. Y obviamente pues que si alguien está dudando si estudiar diseño y ve este vídeo pues espero que le sirva y que le dé pues una visión un poco más adentrada en lo que es este primer año de universidad en la carrera de diseño, que obviamente es distinto en cada carrera. Pero bueno, si tenéis alguna duda, sobre todo, escribidla en los comentarios, yo os la contestaré. Podéis escribirme también por Instagram, que os lo dejo por aquí. Y cualquier cosa, pues eso, me podéis decir y podemos charlar y os puedo contar cosas que quizás pues no he dicho y os interesen.
Por otro lado, si tenéis alguna sugerencia o alguna idea de vídeos que podría hacer o que os gustaría ver, también dejádmela en los comentarios, porque al final hago esto por vosotros, por la gente que me mira y que le gustan mis vídeos, así que si hay alguna sugerencia que yo pueda hacer y que os pueda interesar de mí, estaré encantadísima de hacerla. Me la podéis escribir abajo y lo voy a leer, me lo voy a apuntar, lo voy a desarrollar y lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Y nada, hasta aquí el vídeo, esto ha sido todo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!